Qué bendición, ¿verdad? Y bueno, quiero agradecer al pastor, hermano Tommy, por la invitación. Siempre es una bendición venir. Ya son 27 años, yo creo, 28 años por ahí, de que venimos a las conferencias y el hermano se sigue viendo igual de joven. Nada más la garganta de repente un poquito falla, pero eso es normal en los que somos habladores, ¿verdad? Normalmente se nos cuatrapean las velocidades ahí en la garganta y bueno, gracias hermanos y gracias por la hospitalidad, siempre tan amablemente somos atendidos en una forma que no merecemos, pero que sí nos gusta. Y gracias hermanos, gracias a los hermanos que pusieron ahí la canasta. Me dicen aquí que se llaman los hermanos Albert Alexis Rodríguez, Ricardo González Cepillín, Josué Rosales, Israel Gallegos, ¿verdad? Ellos son los que, yo no pensé que tuvieran aquí a ese hombre, pero bueno. Gracias hermanos, muy generosamente. Bueno, antes de empezar con el mensaje, nada más quiero anunciarles algunos de los artículos que traemos allí en el Tianguis Cristiano. Y pasen a propósito ahí a las mesas. Estamos pensando en formar nuestro sindicato único de vendedores ambulantes cristianos. Digo, porque hay piratas. De repente llegan y son piratas, y a propósito, el cristiano no debe de ser pirata. Si usted es cristiano, pero hay algunos que ya traen la pata de palo, parche en el ojo, perico en el hombro, ya nada más le falta el garfio en la mano, porque son piratas, pero piratas con ganas, y dicen que son cristianos. Bueno, espero que se arrepientan de ese pecado en esta noche. Aquí tenemos en 2 discos, en MP3, todas las predicaciones de las conferencias en Celaya. Fueron 76 predicaciones y enseñanzas a los diferentes grupos. Ahí vienen todas las predicaciones. Nunca habían estado tan baratas las predicaciones como en ese disco. Así es que aprovechen, hermanos. Aquí tenemos este librito que se titula Cómo ganar almas, escrito por el doctor Rolando Garlic. Muchas de las enseñanzas que él daba hace 29 años casi, la primera vez que yo lo escuché, aquí viene. Cómo ganar almas. Este otro librito, escrito por el doctor Jack Hyles, Vamos a ganar almas. Tremendo libro acerca de cómo ganar almas. Yo me acuerdo cuántas veces leí este librito. Cuando empezamos el Club de los Pescadores, era tarea leer estos libritos, escuchar predicaciones. Vale la pena, hermanos, pasen ahí a las mesas. Esta revista de la espada, El Santuario del Libro, trae un artículo totalmente que tiene que ver con el templo. Y bueno, como dice aquí, el Santuario del Libro, allá en Israel, ¿verdad? Tremendo artículo, y luego trae algunas otras predicaciones que vale la pena, hermanos, tener. ¿Cómo son perezosos los cristianos para leer? La gente inconversa es perezosa. Yo estaba leyendo una estadística hace poquito, yo creo que un mes cuando más. Hicieron una encuesta allá en el DF. Del 100% de los que habían encuestado ahí, el 54% jamás había leído un libro. Jamás. Del 100% que entrevistaron. Imagínense. Y de ese 54% habían intentado leer, el otro 46% intentado leer un libro. ¿Cómo somos perezosos para leer? ¿Verdad? Por eso la televisión tiene tanto éxito, porque ahí ya se lo dan preparado, digerido inclusive, y ya nada más para que se lo trague. Y se lo traga, y por eso es que andamos como andamos, arrastrando la cobija. Este otro librito, El
paralítico de Betesda, un librito para colorear. El propósito de estos libritos no es que usted lo compre y le diga a su niño, ahí diviértete, entretente. No, hermano, el propósito es que usted lo compre, le cuente la historia a su hijo. Cuéntesela 20 veces, 30 veces, al niño no le aburre escuchar la misma historia. Y el propósito de eso es que usted cree lazos de comunicación con su hijo. Cuando el muchachito crezca y llegue a la adolescencia, usted va a querer hablar con su hijo y su hijo ya no va a querer hablar con usted. ¿Por qué? Porque no lo enseñó así desde pequeño. Ya cuando llega a la adolescencia es demasiado tarde. Para eso está esto. Estos son herramientas que le pueden ayudar. ¿Sí? Qué vergüenza que los hijos de los cristianos conocen mejor a los personajes de Walt Disney que a los personajes bíblicos. Entonces aproveche, hermano, aproveche. Y este es un curso completo de pedagogía. Si usted es maestro, quiere ser maestro, quiere aprender cómo enseñar, le conviene conseguir este curso. Viene el manual del maestro y el manual del alumno. Son 17 lecciones que le van a ayudar cómo enseñar. Habla desde métodos de enseñanza hasta las diferentes necesidades de las diferentes edades de las personas. Entonces, le conviene, todo ese material está ahí. Por favor, no sea pirata. ¿Sí? Digo, porque yo sé que hay piratas. Esperamos que nadie aquí sea pirata. Y si usted es pirata, arrepiéntase de su pecado. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y voy a usar este micrófono. Hebreos capítulo 10. Voy a leer el versículo número 39 nada más. Después vamos a orar y vamos a empezar con la enseñanza de esta noche. Hebreos 10, 39. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta noche, dándote gracias por el mensaje que ya oímos. Gracias, Señor, por usar a tu siervo. Yo sé que tú nos has hablado. Te pido, Señor, que ahora tú uses a este siervo inútil para transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón traer en esta noche. Háblanos, trabaja libremente en cada vida aquí presente. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a recordar verdades de tu palabra que ya sabemos y que si no conocemos, bueno, las pongamos en práctica. Bendícenos en este momento, úsame. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El autor de esta carta está escribiendo esta carta con el propósito de que estos cristianos, como el mismo título de la carta lo dice, eran judíos que se habían convertido a Cristo, hebreos, no volvieran atrás, no retrocedieran. Como escuchábamos en el mensaje de hace un momento, detrás del apóstol Pablo venían esos maestros judaizantes enseñándole a todos los cristianos que sí es cierto que necesitaban a Cristo para su salvación, pero también necesitaban seguir guardando la ley. Por eso es que el tema de esta carta a los hebreos, y fue dirigida principalmente a los hebreos, es mostrarles que en nuestro Señor Jesucristo todo absolutamente se ha cumplido. Y que es absurdo seguir teniendo los ritos religiosos del Antiguo Testamento
para obtener la salvación de su alma. El autor del libro de Hebreos les dice, hermanos, ya Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Y la prueba de que Cristo es el sacrificio perfecto es que Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior al templo, al tabernáculo, Cristo es superior a todo absolutamente. Eso es lo que explica el autor de esta carta. Pero lo que no quería el autor de esta carta era que esos cristianos retrocedieran, volvieran atrás. No sabemos exactamente quién fue el autor de esta carta, pero lo que sí sabemos es que el autor había visto a muchos de esos cristianos retroceder, regresar otra vez al judaísmo. Y yo no creo que haya un solo cristiano, un solo siervo de Dios que quiera que otros cristianos retrocedan. Y hermano, usted y yo tenemos el mismo peligro, el mismo riesgo. Por eso yo quiero hablarle en esta noche acerca de lo que impide que un cristiano retroceda. Hay ciertas barreras de protección que usted y yo tenemos que levantar para no retroceder. Si no las levantamos, y las vamos a encontrar aquí en este pasaje de Hebreos capítulo 10, si no las levantamos y cada vez más altas, un día vamos a estar retrocediendo, un día vamos a ser como Demas. El apóstol Pablo habla de él allí en su segunda carta a Timoteo. Demas me ha desamparado, dijo el apóstol Pablo. ¿Y cuántos cristianos yo he visto a través de los años hacer exactamente lo mismo que Demas? Retroceder, volver a lo mismo. Mire, si todas las personas que se han ganado para Cristo en las diferentes iglesias, a través del trabajo de los cristianos, a través de los años, permanecieran, qué tremendo ejército de cristianos tendríamos hoy en día. Pero muchos han retrocedido, han vuelto atrás, han regresado a las prácticas del pasado. De eso precisamente es de lo que quiero hablarles. Vamos a pedirle aquí a 5 hermanos del coro que me ayuden para ilustrar este mensaje. 5 hermanos, pasen aquí al frente, por favor. Hermanos, si se hacen a un lado, por favor, allí, un poquito, para que de esa manera no les estorben aquí los hermanos. Gracias. Aquí vamos a pedir que se paren en línea, por favor. Gracias. Exactamente. ¿Sí saben contar o no? Creo que no saben contar los hermanos del coro. Un poquito más para allá, hermanos. Un poquito más para allá. Exactamente. Aquí están. Si yo puedo estar parado todo el culto, yo creo que estos hermanos también pueden estar parados, ¿verdad? Se ven jóvenes. ¿Quién sabe si estén jóvenes? Cada uno de estos hermanos va a representar cada una de las barreras que nosotros tenemos que levantar en nuestra vida para no retroceder. Dice el autor de esta carta, nosotros no somos de los que retroceden. Y qué tremendo que cada cristiano pudiera tener ese lema en su vida. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros seguimos y seguimos y seguimos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Cosa diferente sería con el mundo hoy en día si cada cristiano no solamente tuviera ese lema, pero en realidad viviera de esa manera, con esa mentalidad en su mente, en su corazón, con ese deseo, con ese entusiasmo. Ese era el deseo del autor de esta carta, y ese es el deseo, por supuesto, de nuestro Dios. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos que levantar para no retroceder? Vamos a hablar de la primera barrera. Aquí está. Y por supuesto, este hermano nada más va a representar eso, ¿verdad? Porque si esta fuera la barrera, más rápido iríamos atrás. Mire lo que dice ahí en el versículo número 19.
Hebreos 10, 19. No pierda ahí Hebreos 10. Dice aquí, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando el autor de esta carta aquí? De la primera barrera que nosotros tenemos que levantar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Esa primera barrera es una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios. Dice el autor de esta carta, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso no era posible en el Antiguo Testamento. Usted debe de recordar que había un gran velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y no cualquier persona podía entrar al templo, menos cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Había una serie de restricciones, había una serie de ritos que tenían que cumplir antes de poder entrar, aún el sumo sacerdote. La Biblia nos explica que solamente una vez al año podía entrar. Pero dice el autor de esta carta, ya que nuestro Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio, derramó su sangre, presentó su propia vida en sacrificio por nosotros, ahora nosotros podemos llegar libremente a la presencia de Dios a través de Cristo. Ya no necesitamos más mediadores, ya no necesitamos ir a un hombre, ya no necesitamos ir con un sacerdote. Ahora podemos llegar libremente a la presencia de Dios. Pero qué pocos cristianos mantienen esa correcta relación con Dios en sus vidas espirituales. Porque mire, una cosa es la salvación y otra cosa es que usted tenga una correcta relación con Dios. Usted va a ir al cielo por la gracia de Dios. Dios le ha salvado, Dios le ha perdonado, Dios le ha dado una nueva vida en Cristo. Pero eso no garantiza que usted tenga una correcta relación con Dios. Examínese. ¿En verdad marcha en una correcta comunión con Él? Cada día de su vida usted tiene una correcta relación con Él. Si así fuera, todos los días estaríamos leyendo la Biblia. Todos los días estaríamos confesando nuestros pecados. Todos los días estaríamos yendo a Él en oración. Y esto es algo, hermanos, básico en la vida cristiana. Pero ¿por qué es que hay tantos cristianos que no han aprendido eso? Y viven su vida cristiana como que no necesitan de Dios. Bueno, yo ya soy salvo, yo ya soy hijo de Dios. Yo sé que un día cuando muera voy a la presencia de Dios y lo demás no me interesa. Debería de interesarnos, hermano. Si no, tarde o temprano Satanás va a hacer que usted regrese otra vez a las mismas prácticas pecaminosas del pasado, a la misma vida que usted llevaba antes de convertirse. ¿Tiene una correcta relación con el Señor? ¿Lleva una correcta relación con Él? ¿Leyó hoy su Biblia? ¿Oró hoy al Señor? ¿Confesó hoy sus pecados al Señor? A mí me sorprende la cantidad de cristianos que cuando llega una invitación se quedan en su lugar. ¿Qué es lo que usted está diciendo cuando hace eso? Está diciendo una de dos cosas. Dios no me habló, o aunque Dios me habló, no me importa responder. Y qué grave es eso. Qué grave es eso. Y hermano, yo no puedo creer que usted esté en unas conferencias y haya escuchado una predicación y otra predicación y otra predicación y Dios no le haya hablado. ¿Qué clase de cristiano es usted?
Y hermano, cuando nosotros venimos y doblamos nuestras rodillas delante del Señor, no es más que simple y sencillamente diciéndole: Señor, estoy de acuerdo contigo. Y a propósito, eso es lo que significa la palabra confesar. Estar de acuerdo con el Señor. Decirle: Señor, yo estoy de acuerdo contigo en lo que me has mostrado de mi vida. Yo no ando bien. Perdóname, perdóname. Y hermano, que no se le haga una costumbre acostumbrarse precisamente a quedarse en su lugar. Cada vez que haya un culto, y mire hermano, pudiéramos tener culto cada hora, y cada hora hacer una invitación, y cada hora deberíamos de estar sobre nuestras rodillas diciéndole al Señor: Señor, perdóname, perdóname. Estamos hablando de mantener una correcta relación con el Señor, y lo que se interpone entre usted y el Señor es el pecado. Eso es lo que impide que usted tenga una correcta relación con Dios. ¿Y cómo va a tener el poder de Dios en su vida? ¿Y cómo Dios va a contestar sus oraciones si no está en una correcta comunión con Él? Ahí es donde empieza la vida del cristiano. No queremos volver atrás, entonces más vale que cada día edifiquemos esta barrera de protección más y más alta, y se convierta en un hábito en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. ¿Cómo anda con el Señor? Honestamente, ¿puede decir que es una correcta relación la que usted mantiene con Él? Esta es la primera barrera. Hay una segunda barrera. ¿Cómo se llama esa segunda barrera? Mire el versículo número 23. Versículo 23. Estamos en Hebreos 10. Dice aquí: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando, ¿de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y qué fea costumbre, qué horrible costumbre. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La segunda barrera de protección que usted debe de levantar en su vida espiritual se llama una correcta relación con los hermanos. ¿Cómo se lleva usted con los hermanos? Si usted no se lleva bien con los hermanos, se va a ir de la iglesia. Va a volver otra vez atrás. Tiene que llevarse bien con los hermanos. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que los hermanos me han hecho. Yo no lo sé y ni quiero saberlo. No necesito saberlo. Pero ¿qué le ha hecho usted a otros hermanos? No me diga que usted nunca ha ofendido a nadie. Pero ¿sabe cómo queremos llevar nuestra relación con los hermanos? Exactamente igual que los mundanos llevan sus relaciones. Queremos basar la relación con el hermano en los mismos principios que los mundanos tienen para llevar sus relaciones, sus amistades. ¿Cómo lleva la gente inconversa sus amistades, sus relaciones? ¿Cómo es que tienen amigos? Basados en el puro interés. Si me das, si me sirves, si me ayudas, si me buscas, si me amas, eres mi amigo. Ah, pero no se te ocurra pedirme un favor porque no te lo voy a hacer. ¿Es eso lo que dice la Biblia que debe de ser entre nosotros? Claro que no. Pero yo sé que es lo que dicen un montón de hermanitos amargados. Ay, pastor, es que ahí en la iglesia puros hipócritas asisten. Dicen una cosa y no la hacen. Mire, no hable de esa manera, porque se está condenando usted mismo.
Usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted asiste a la iglesia. ¿Cómo se lleva con los hermanos? Dice el autor de esta carta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de asistir a la iglesia, pase lo que pase. Dichoso el cristiano que se ha hecho una convicción propia el asistir fielmente a la iglesia. Feliz ese cristiano. Pero qué miserable es el cristiano que por cualquier razón, por cualquier pretexto, cualquier excusa es buena para dejar de asistir a la iglesia. Yo no puedo imaginarme pasar una semana sin asistir a la iglesia. Yo no, en verdad, yo he contado tantas veces esto. Yo recuerdo desde niño estar ahí en la iglesia. Y mi papá no era pastor de la iglesia. Mi papá simple y sencillamente era un miembro de la iglesia. Y la iglesia donde nosotros asistíamos, hermanos, qué bendición que fuera como esta iglesia, que tiene un pastor, que tiene hermanos que están dispuestos a ayudar allá con los niños, para que nosotros escuchemos aquí la predicación de la palabra de Dios. La iglesia donde yo crecí no fue así. Era pequeña la iglesia, no teníamos pastor. Y encima de eso teníamos que aguantar a un viejito. El hermano Samuel Castro. Siempre mi papá nos sentaba en la segunda banca. Siempre. Y ahí teníamos que estar derechitos, atentos, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuándo íbamos a faltar a la iglesia? No se nos podía ni siquiera ocurrir. Y si acaso se nos ocurría, rápidamente mi papá hacía que se nos desocurriera. Mire, si usted llevara una correcta relación con los hermanos, usted diría cada vez que hay culto, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia. No solamente porque quiero escuchar del Señor, quiero que Él me hable, pero porque llevo una correcta relación con mis hermanos. No son solamente mis hermanos, son mis amigos y yo quiero verlos. Yo no entiendo a un cristiano que tiene a sus mejores amigos allá entre los inconversos. Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que usted, siendo cristiano, tiene sus mejores amigos entre los inconversos? Mal hablados, borrachos, mujeriegos, adúlteros. ¿Cómo puede ser eso? Pero ese es el problema con muchos cristianos. Y precisamente por no levantar esa barrera, al ratito usted está pensando, no, yo creo que ya no voy a ir a la iglesia. A propósito, cuando usted levante esta barrera de una correcta relación con los hermanos, tiene que llevarse correctamente con su pastor. ¿Cómo se lleva con su pastor? Mire, yo veo a los hermanos recién convertidos, no hombre, el pastor es un héroe, es un superdotado, qué tremendo siervo de Dios. Pero ya conforme se van haciendo un poquito más y más viejos en el evangelio, se van haciendo mañosos también. Ay, a ese pastor a mí se me hace que ya no tiene el poder de Dios. A mí se me hace que ya cambió ese pastor. Yo creo que ya no sabe ese pastor. Y lo que ha dicho el hermano Fernández, ¿quiere usted saber la condición espiritual de un miembro de una iglesia? Vea dónde se sienta. ¿Sabe quiénes son los que se sientan atrás? Los más mundanos, los más rebeldes, los más duros de corazón. Si no, voltea a ver quiénes están sentados ahí atrás. ¿Ya los vio? No, yo sé que en una conferencia no hay espacio acá adelante, ¿verdad? Por eso se tiene que sentar ahí atrás.
Yo siempre digo en mi iglesia que atrás nada más se sientan los ancianos y permitimos que los ancianos se sienten allá atrás porque de aquí a que llegan hasta adelante pasó todo el culto. Los enfermos, las embarazadas, por supuesto, ¿verdad? Y los rebeldes. Así es que si los que están sentados allá atrás no están entre los ancianos y los enfermos, ya sabemos lo que son. Por eso es que está el hermano Enrique Ara sentado ahí atrás, ¿verdad? Una correcta relación con los hermanos. Hermano, haga de los hermanos sus mejores amigos. Llévese bien con ellos. Desarrolle su amistad con los hermanos basado en la palabra de Dios. Eso va a ser una columna poderosa, una barrera de protección para usted. Cuando Satanás venga con todos sus ataques, con toda su fuerza, a tratarle de hacerle regresar atrás, usted se va a mantener ahí firme, porque está esa columna levantada, esa barrera de protección en su propia vida espiritual. Pero si no levanta esta primera barrera, una correcta relación con Dios, no va a levantar esta segunda barrera tampoco. Necesitamos, hermanos, estas barreras para protegernos. El autor del libro de Hebreos quiere que estos cristianos no regresen al pasado, a las prácticas de donde salieron. Quiere que se mantengan firmes. Y esa es la razón de por qué en el capítulo número 11 habla de todos esos héroes de la fe que a pesar de tantos problemas se mantuvieron firmes y siguieron hasta que el Señor los llevó a su presencia, y muchos de ellos pagaron con su propia vida el hecho de ser cristianos. Que tuviéramos esa clase de cristianos hoy en día, pero tenemos un montón de cristianos cobardes, rajones, sacatones, miedosos. Viene un ataque de Satanás y luego están pensando, no, yo ya no voy a ir a la iglesia. No, ese pastor me ofendió. No, yo ya no voy a seguir adelante en mi vida cristiana. ¿Qué culpa tiene Dios de que usted sea un inmaduro? Hacen falta cristianos firmes, que se mantengan, que digan así como el autor de esta carta: nosotros no somos de los que retroceden, nosotros seguimos hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Es así su vida? La primera barrera, una correcta relación con el Señor. La segunda barrera, una correcta relación con los hermanos. La tercera barrera, y como digo, esto nada más es por vía de ilustración, porque si estas van a ser las barreras, ya estuvo que volvimos. Mire lo que dice el versículo número 26, Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora recuerde a quién le está escribiendo el autor de esta carta. Normalmente estos versículos nosotros los utilizamos para hablarle a la gente inconversa. Mire lo que ocurre, mire lo que Dios va a hacer. Pero aquí el autor de esta carta le está hablando a cristianos, a usted y a mí. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire lo que está diciendo el autor de esta carta:
Ay del cristiano que vive en el pecado. Ay del cristiano que vuelve otra vez atrás. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabe por eso cuál es la tercera columna? La tercera barrera que usted tiene que levantar en su vida, mi hermano. Una correcta posición espiritual. Dios quiere que el cristiano viva una vida de santidad. Escuchábamos el lunes al pastor Ezequiel Salazar hablándonos acerca de ese asunto. Pero ¿cómo es que los cristianos no entienden que por su propio bien ellos tienen que apartarse del pecado y vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Usted empieza a coquetear con el pecado, hermano, y yo le aseguro que muy pronto usted va a alejarse de los caminos del Señor. Yo me acuerdo de una hermana ahí en nuestra iglesia. Esta hermana había dejado de venir a la iglesia. Ella era esposa de uno de los diáconos de la iglesia. Esos diáconos yo los heredé. ¿Y qué herencia? ¿Qué herencia? Esa herencia no se la deseo a nadie. Fuimos a visitarla, mi esposa y yo. Ya hacía varias semanas que no venía a la iglesia. Ella había sido maestra de escuela dominical. Ella había cantado en el coro. Ella era esposa de uno de los diáconos de la iglesia. Fuimos a visitarla. Entramos a su casa. Desde que entramos, vimos su semblante. El semblante de esa mujer era como el semblante de algunos de los que estoy viendo aquí. Pocos amigos. Enojada. Sí nos recibió, pero más a fuerzas que de ganas. Uno percibe inmediatamente, uno sabe cuándo es bienvenido en un lugar y cuándo le están poniendo las cruces para que se vaya. Entramos, nos sentamos, yo me sentía un poquito incómodo, yo sabía que mi esposa se sentía más incómoda. Y empezamos a hablar con la hermana. Yo le dije, hermana, hace tiempo que no le vemos en la iglesia. Y mire, parece que le quitamos la tapa a un volcán. Explotó esa mujer. Y cuidado con las esposas de los diáconos cuando explotan. Empezó a hablar. Ella dijo, yo no sé para qué me sacaron de mi religión. Yo tenía mi iglesia. Hablando de la iglesia católica. Desde que estoy en la iglesia bautista, puros problemas tengo. Y siguió hablando de su ronco pecho, así como algunos hermanitos hablan. Quejándose. Yo veía la amargura en esa mujer. Ya cuando terminó de hablar, yo le hice esta pregunta. Hermana, yo no sabía si llamarle hermana. Yo no sabía si era prima o era cuñada, porque no parecía hermana. Pero le dije, hermana, ¿usted está 100% segura de que cuando muera va a la presencia de Dios? Ella me dijo, pues claro que sí. Yo le dije, pues no parece.
Le dije, porque mire, si nada más usted hubiera obtenido la salvación a través de la iglesia bautista, si usted nada más hubiera escuchado el mensaje de salvación, porque alguien de la iglesia bautista vino a su casa y le habló de Cristo, ya con eso sería suficiente para estar eternamente agradecido con la iglesia bautista. ¿Cuántos años fue católica y estaba caminando rumbo al infierno? ¿No merece que usted sea agradecido con la iglesia bautista? Le dije, pero no se trata aquí de la iglesia, se trata del Señor. Él fue el que murió en la cruz de Calvario por usted, Él le salvó. Por supuesto que después de que le hablé así, jamás regresó a la iglesia. Y qué bueno que jamás regresó a la iglesia. Una mujer así de amargada, de envenenada, con esos pensamientos, ¿para qué la queremos en la iglesia? Pero exactamente se cumplió lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y exactamente eso fue lo que hizo esa mujer, porque unos años más adelante vi la foto de una de sus hijas casándose en la catedral de la ciudad de Celaya. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Sabe por qué? Porque esta mujer nunca tuvo una correcta posición espiritual, jamás se formó convicciones basadas en la palabra de Dios, jamás trazó la línea de separación entre lo santo y lo profano, jamás entendió lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y hay un montón de cristianos que así es como viven. No tienen convicciones, no entienden lo que la palabra de Dios dice, están jugando con el pecado y con las cosas de Dios y creen que pueden agradar a Dios de esa manera. No, mi hermano, y yo le aseguro que usted es un candidato, muy pronto va a volver otra vez al pecado, va a volver otra vez a su vida antigua. Esa es la razón de por qué tiene que levantar esta columna firme, esta barrera sólida en decir: yo voy a formarme convicciones. Porque va a terminar volviendo atrás. Y dice el apóstol o el autor de esta carta: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio. Has cruzado la línea. Lo único que queda es el juicio de Dios sobre tu vida. Siempre he pensado, qué interesante sería investigar la vida de esos cristianos que han vuelto atrás. ¿Qué les ha ocurrido? Y yo sé que se han hecho estudios de la descendencia de hombres, mujeres que han vuelto atrás. Pero hermano, piense usted. Siempre le digo a los hermanos que andan ahí medios desanimados: ay, pastores, que mire, piense en toda la gente que depende de usted para su salvación, su propia familia, aquellos familiares que no son salvos, de usted depende que sean salvos. Usted vuelve otra vez atrás, jamás van a ser salvos. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si mi papá se desanima y dice: ¿saben qué? Ya no vamos a la iglesia. El pastor que me ganó para Cristo se fue, dejó la iglesia, entonces ya no vale la pena que yo siga adelante. Yo conocí a Cristo a la edad de 8 años. Me bauticé a la edad de 8 años. Yo entregué mi vida al Señor a la edad de 14 años. ¿Qué hubiera pasado si mi papá hubiera dicho: ya no voy a la iglesia? Hace 3 años murió mi papá. Mi papá y mi mamá jamás dijeron, ni siquiera insinuaron: ya no vamos a ir a la iglesia. Jamás. Qué tremendo sería que hubiera cristianos que tuvieran esa convicción. Pero hoy en día tenemos cristianos tan endebles, cristianos tan débiles, tan inconstantes, tan inmaduros, tan inestables. Hermano, fórmese, desarrolle
estas barreras de protección, si usted las levanta en su propia vida espiritual, por más que Satanás le ataque y que le quiera hacer volver atrás, usted se va a mantener firme, porque ahí están estas columnas que le sostienen. No solamente debe de levantar estas 3 barreras que ya he mencionado, hay una 4ª barrera. Pase adelante, hermano, no tenga miedo, no tenga miedo. Mire lo que dice el versículo número 32. Estamos en Hebreos capítulo 10, versículo número 32. Dice aquí la Biblia: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿De qué está hablando el autor de esta carta en estos versículos? De un correcto recuerdo de las victorias del pasado. Eso es de lo que está hablando el autor de esta carta. Dice: hermanos, recuerden todas las bendiciones que tuvieron ustedes cuando se convirtieron. No los metieron a la cárcel, no les quitaron todas sus posesiones, no tuvieron que huir para salvar su vida. ¿Y qué van a hacer con todo eso? Lo van a poner en el bote de la basura porque Satanás quiere que ustedes vuelvan otra vez al pecado. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. Yo estoy seguro que si usted fue salvo, efectivamente fue salvo, nació de nuevo, usted tuvo que experimentar un montón de ataques por parte de Satanás. Seguramente que su familia le dijo: si tú eres aleluya, yo ya no te hablo, ya no me visites. A lo mejor sus padres lo corrieron de la casa, le dijeron: ya no queremos que tú vivas aquí en la casa, te vamos a quitar la herencia. Y usted dijo: no importa, no importa, ¿qué tiene? Yo sé que un día voy a ir al cielo, cuando muera, eso vale más que cualquier herencia material que pueda recibir. Pero cuando usted vuelve atrás, ¿qué está haciendo? Todo aquello que padeció, todo aquello que sufrió, lo está poniendo en el bote de la basura. Por eso el autor de esta carta dice: nosotros no somos de los que retroceden. Y note que dice para perdición. No está hablando de que él va a perder su salvación, pero sí está hablando de que él va a afectar a mucha gente que no va a conocer de la palabra de Dios, porque él retrocedió. Él volvió otra vez a las mismas prácticas pecaminosas del pasado. Con cuánta tristeza. Yo veo gente en mi iglesia que asiste un tiempo, están dispuestos a aguantar cualquier tipo de crítica, de rechazo, de burla, pero luego a veces por una tontería, a veces una predicación, que la malinterpretan. Ya me voy de la iglesia. Ya me voy de la iglesia. Y arrastran a toda su familia. Qué miserable es ese cristiano. Usted es salvo, nadie le va a quitar su salvación. Pero qué miserable es usted al ser tan egoísta, al nada más estar pensando en usted. Y yo sé que en un grupo de este tamaño hay mucha gente que siempre está batallando: sigo o no sigo, sigo o no sigo. Hermano, sea usted como el autor de esta carta y diga: yo no soy de los que retroceden, yo me mantengo y sigo y sigo y sigo, no importa lo que venga. Pero tiene que levantar estas barreras, tiene que levantar estas barreras de protección, porque si no, Satanás rápidamente va a venir y le va a destruir.
Si usted no levanta estas barreras, un día Satanás va a acabar con usted. Hay una última barrera que quiero mencionar. Mire ahí en Hebreos capítulo número 10 que estamos viendo, versículo número 35. Dice el autor de esta carta: no perdáis pues vuestra confianza que tenéis, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por su fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La última barrera que usted debe de levantar, hermano, se llama una correcta perspectiva de la eternidad, una correcta visión de la eternidad. Dice el autor de esta carta que nosotros tenemos puesta la mirada en el galardón. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y luego en el versículo 36 dice: es necesaria la paciencia. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Si usted es salvo, va a estar en la presencia de Dios y se va a dar cuenta de que todo lo que dice este libro se cumple al pie de la letra. ¿Qué tarde será para usted en decir: ay, ¿por qué abandoné los caminos del Señor? ¿Por qué me desanimé? ¿Por qué permití que esa tontería me hiciera volver atrás? Demasiado tarde. Por eso dice el autor de esta carta: hermanos, no pierdan su galardón, reciban el galardón completo, mantengan su mirada en la eternidad y sigan adelante corriendo la carrera que tienen por delante. ¿Va a retroceder usted algún día? Yo le aseguro que si usted no levanta estas barreras de protección, un día Satanás va a hacer que usted vuelva atrás. Si usted salió de una cantina, va a volver a la cantina. Si usted salió de un adulterio, va a volver al adulterio. Si usted salió de cualquier situación que el Señor le haya sacado, va a regresar otra vez a lo mismo. A lo mismo. Y eso no sería tanto el problema. El problema es toda la gente que usted afectaría. Miles y miles y miles de personas serán afectadas porque usted simple y sencillamente se desanimó. Porque usted no tuvo el cuidado de levantar estas cosas que son tan básicas en la vida cristiana y mantenerlas ahí y cuidar que no se pusieran débiles ninguna de estas barreras, y terminó volviendo atrás. ¿Dónde se encuentra ahorita? ¿Ha levantado esta barrera una correcta relación con Dios? ¿Ha levantado esta segunda barrera una correcta relación con los hermanos? ¿Está trabajando en ella? ¿Ha levantado la tercera barrera una correcta posición espiritual? ¿Ha levantado la cuarta barrera? Un recuerdo correcto de las victorias del pasado. ¿Ha levantado la última barrera? Una correcta perspectiva de la eternidad. Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo empieza a hacer en esta noche? ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, ayúdame? Yo no quiero volver atrás. Jamás. Yo no soy de los que retroceden. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Todos con los ojos cerrados. Gracias, hermanos. Pueden regresar a su lugar. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Ayúdanos a ser honestos, humildes contigo. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra necesidad. Tú sabes perfectamente bien dónde estamos parados. Quizás hay algunos aquí que están titubeando.
Todavía están considerando si siguen o no siguen. Señor, síguenos hablando. Sigue bendiciendo esta invitación. Pastor.